Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Están contentos por un nuevo estudio? Amén, hermanos. Qué bendición. Vamos a ir al estudio bíblico número 15, que lleva por tema bendiciones del primer matrimonio. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 27 al 29. Génesis 1, versículos 27 al 29. Y luego pues más adelante vamos a ir dando lectura a otras citas bíblicas, pero por ahora nos vamos a centrar en Génesis 1, versículos 27 al 29. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semillas, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de cada uno de los que estamos acá, de mi vida, de mi corazón, de mis labios, de mis pensamientos y del corazón de todos mis hermanos, para que todos juntos podamos ser edificados por medio de tu palabra. Espíritu Santo, confronta las áreas donde tenemos, Señor, esas fallas, Padre. Ayúdanos a poder reconocer con humildad de corazón, Señor, que necesitamos volvernos a tu palabra para poder disfrutar de todas las bendiciones que tú pusiste desde el principio, Señor. Yo sé que tú eres ese Dios que sigue bendiciendo nuestras vidas, Padre, pero tenemos que volvernos a poder, Señor amado, tener comunión con tu palabra y con tu Santo Espíritu para poder entender qué verdaderamente es bendición en nuestra vida. Tu palabra nos muestra, Señor, que nos creaste a imagen y semejanza tuya, y eso, Señor amado, quiere decir que también, Señor, hay un orden para que el ser humano pueda vivir tranquilo, pueda vivir en paz y pueda vivir lleno de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Estudio bíblico número 15, tema bendiciones del primer matrimonio. Como pueden notar, ¿verdad? Dimos lectura a la misma cita bíblica, ¿verdad? Del domingo pasado. Pero ahora, hermanos, ¿verdad? Luego de que hemos visto cómo el Señor, ¿verdad?, nos hizo a imagen y semejanza suya, amén, y nos puso, ¿verdad?, todas esas bendiciones que Él creó para que el ser humano, ¿verdad?, pueda disfrutar de eso. Pues ahora, hermanos, lo vamos a ver desde el punto de vista del primer matrimonio. Amén. Vamos al objetivo número 1 y dice: entender mejor los propósitos de Dios hacia la primer pareja. Eso es muy importante, hermanos, entender mejor los propósitos de Dios hacia la primer pareja. El número 2, ser más sensible a la dinámica del Espíritu Santo en el matrimonio. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su matrimonio? Amén, ¿verdad? Y si no ese es el caso, hermanos, hoy tenemos esta preciosa bendición, ¿verdad?, de darle la libertad al Espíritu Santo que tome el control de nuestro matrimonio. Amén. El número 3 es comprender y brindar apoyo a los que se encuentran solos. Amén. ¿Cómo vamos a poder dar apoyo? Cuando verdaderamente estemos edificados, ¿verdad? No podemos dar de lo que no tenemos, hermanos. Por eso es importante que en esta tarde, ¿verdad?, Dios nos va a hablar por medio de este tiempo a solteros, ¿verdad?, a casados y a todas las familias, ¿verdad?, hijos, hijas, padres de familia, todos juntos vamos a ser edificados por medio de esta enseñanza. Amén. El pensamiento central para esta tarde es: el matrimonio es una prueba más del cuidado de Dios por sus criaturas. El matrimonio no es solo una carga, ¿verdad? El matrimonio no es tampoco algo aburrido que solo se disfruta al principio y luego se vuelve, ¿verdad?, eso tan pesado que muchas veces, ¿verdad?, podemos llegar a sentir. El matrimonio es una prueba más del cuidado de Dios por sus criaturas, y lo vemos, ¿verdad?, cuando fue la creación de Adán, ¿verdad? Para Dios dijo, ¿verdad?, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces ahí viene el plan de Dios, ¿verdad?, trayendo compañía, trayendo una compañera. Amén. Eso quiere decir que Dios nos muestra, ¿verdad?, que tiene cuidado de nosotros. Amén.
que poquitos dicen amén por sus esposas, hermanos. Pero mire, eso quiere decir, ¿verdad?, que estamos necesitados de la palabra, amén. Amén, hermanos. Vamos al texto áureo, amén, de esta tarde. Dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Verdad? Vemos dos géneros nada más. Este mundo hoy a la fuerza quiere meter, ¿verdad?, cuánto género loco se quiere inventar hoy en día, ¿verdad? Y lo peor es que piden respeto, piden, ¿verdad?, muchas cosas, y ellos no respetan la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante que la iglesia, ¿verdad?, no ande compartiendo ni ande apoyando todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que usan la palabra amor entre medio de eso. Amén. Dios creó dos géneros, ¿verdad? Y dice varón y hembra los hizo. Y Él no hace ninguna cosa a medias, ¿verdad? Él no hace nada averillado, Él no hace ninguna de esas cosas, ¿verdad?, que muchas veces el humano puede hacer, ¿verdad? Hay personas que se dedican, ¿verdad?, a hacer este tipo de mezclas y cosas, ¿verdad?, que al final funcionan y no. Pero la palabra de Dios dice que Él creó varón, ¿verdad? Un hombre con características, ¿verdad?, que se parecen a la imagen y semejanza de Dios, y una mujer también, hermanos. Por eso es que la mujer no debe andar buscando hoy en día, ¿verdad?, que esas mujeres que dicen yo me doy mi lugar. Mentira, ya Dios le dio un lugar, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque ese lugar, ¿verdad?, está en la familia. Preocupémonos como hijos de Dios, como padres, ¿verdad?, como esposas, como hijos que somos, en poder, ¿verdad?, darle la oportunidad a la palabra de Dios. Si no es el caso, ¿verdad?, que está Dios ministrando o liderando nuestra vida, pues permitamos que la palabra de Dios, ¿verdad?, haga efecto en nosotros, ¿verdad? Siempre es importante volvernos al principio. No sé si usted puede notar, ¿verdad?, ese cambio que dimos de las parábolas, ¿verdad?, esas enseñanzas para hoy. Volver a Génesis, ¿verdad? Parece como un giro, ¿verdad?, bastante brusco, ¿verdad? Pero siempre es bueno volverse al principio. Amén. Siempre es bueno volver a los primeros consejos de la palabra de Dios. Amén. Vamos a la siguiente imagen, hermanos. Dice provisión divina para el matrimonio. Mira, esta es una de las provisiones que hoy en día la gente ya no quiere tener, ¿verdad? Todos sabemos que el matrimonio, amén, es algo muy bonito, es algo que fue dado por Dios, ¿verdad? Tristemente hoy en día las personas, ¿verdad?, y quizás la juventud, esta nueva generación que pobrecitos, ¿verdad?, dan no sé qué, hoy en día quieren, ¿verdad?, llevar esa provisión a base de puras mentiras, ¿verdad? Las personas se enamoran y se dicen frases, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿verdad?, de mi jardín de rosa tú eres la más hermosa, ¿verdad? Y muchos fundan su matrimonio en ese tipo de mentiras, ¿verdad?, con canciones, con muchas cosas que según ellos alimentan, ¿verdad?, ese amor, ese romance, amén. Pero la palabra de Dios es algo diferente, ¿verdad? Porque quien funda su matrimonio, su vida, ¿verdad?, su noviazgo, con ese tipo de frases, tarde o temprano, ¿verdad?, va a tener sus dificultades. Amén. Recordemos lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que quien haya esposa, haya ¿qué, hermanos? El bien, ¿verdad? Entonces son estas cosas, hermanos, a las que nos tenemos que volver. Amén. Y qué tarea más grande tenemos los padres de familia de poder enseñarle a nuestros hijos que disfruten estos versículos, ¿verdad? Porque hoy en día vemos padres y madres de familia que están preocupados por la pareja que van a tener sus hijos, ¿verdad? Hay madres de familia que quieren buscar, ¿verdad?, un diseño perfecto para encontrarle una novia, ¿verdad?, a sus hijos. Amén. Y están ahí queriendo y dicen, esta muchacha, ¿verdad?, se ve así, se ve allá, esta muchacha tiene estas características y todo. Pero nos damos cuenta que luego de eso esas características perecen, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, cuando le enseñamos, ¿verdad?, estos fundamentos de cómo verdaderamente encontrar esposo y cómo verdaderamente encontrar el bien, es porque Cristo está por medio de eso. Amén. Pero hoy en día se busca, ¿verdad?, que la persona sea muy famosa en las redes sociales, que la persona sea conocida por 1 y 2 locuras y 3 locuras y muchas cosas, ¿verdad? Madres de familia deseando que sus hijas encuentren una buena pareja, un hombre trabajador, un hombre que la respete, ¿verdad? Una persona que tenga un buen trabajo, una persona que se vista bien. Pero vemos que a la muchachita le gusta el que anda peludo, ¿verdad?, el que anda con cola, el que anda ahí con los pantalones ya casi por las rodillas. Entonces, hermanos, todos estos consejos, cuando nos volvemos a la palabra de Dios y entendemos, ¿verdad?, que Dios los hizo varón y hembra, ¿verdad?, y que la misma palabra dice que Dios dio esas bendiciones espirituales y materiales para este nuevo matrimonio, ¿verdad?, para el comienzo de todas las cosas, hermanos, es ahí donde nosotros nos debemos de mantener. Amén. No tenemos que ver más allá del mundo. El mundo ofrece muchas cosas, ¿verdad?, que tarde o temprano traen fracasos. Amén. Por eso es que los jovencitos de hoy en día, ¿verdad?, no deben de andar buscando tanta locura para enamorar a alguien, ¿verdad? Tienen que volverse a la palabra de Dios, orar, ¿verdad?, que sea Dios el que ponga, amén, la bendición en medio de su camino.
No ande por las congregaciones ahí, ¿verdad? Queriendo ver cuáles son las solteras. No ande ahí merodeando, ¿verdad? Como un lobo rapaz. Amén. Póngase de rodillas ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y estoy seguro que Dios tarde o temprano va a contestar, porque Dios siempre le va a querer poner un bien a usted y poner un bien a mi vida. Amén. Por eso, hermanos, es muy importante que entendamos cuál es la provisión divina primeramente en el primer matrimonio. Dice, las provisiones de Dios para el primer matrimonio empiezan con las cualidades personales que Dios puso en el hombre y en su cónyuge. Aunque la primera parte de este versículo no menciona a Eva, es correcto pensar que en ella también fue hecha a imagen de Dios. Esto es suficiente para calificar a ambos como personas dotadas de espiritualidad, número 1, inteligencia, sentimientos y voluntad. Si hacemos una pausa aquí, hermanos, nos damos cuenta que hoy en día, ¿verdad? No solo el mundo, sino que también quizás cierta parte de la iglesia vive un cansancio, vive un desgaste tan grande en lo que es la espiritualidad, la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Amén. Vemos quizás parejas tan desgastadas, ¿verdad? Donde la espiritualidad quizás se conforman con leer un versículo al día. Y en base a eso, ¿verdad? A eso tan pequeño, ¿verdad? Esa porción de pan tan pequeña espiritual, quieren mantenerse, y bendito Dios, porque muchos quizás, ¿verdad? Lo logran y sobreviven a eso. Pero vemos también parejas, ¿verdad? Muy desgastadas en inteligencia, en sentimientos y en voluntad. ¿Cómo lo podemos notar? ¿Verdad? Es muy fácil. Vemos que hay personas que ya no tienen paciencia, ¿verdad? Se ha perdido aquel hábito de que la madre de familia sirva la comida y que sean los hijos, ¿verdad?, los que ayuden. Hoy vemos los hijos que quieren agarrar el cuarto de comedor, de dormitorio, de baño, y solo quieren pasar metidos en el cuarto con un teléfono, ¿verdad? Se han perdido tantas cosas, hermanos, a consecuencia de que el consejo divino de la palabra de Dios se ha sacado de las familias. Un padre de familia puede preguntarse y decir, ¿por qué será que mi hijo solo quiere pasar encerrado? ¿Verdad? ¿Por qué será que mi hijo solo quiere pasar con el teléfono? Amén. Hay niños, ¿verdad?, que esperan a que sus padres coman para que se levanten y luego se van a sentar ellos, porque no quieren convivir con sus padres. Quieren pasar atados a un teléfono, ¿verdad? Quieren pasar atados a lo que el mundo dice, ¿verdad? A esos youtubers, a esos famosos que solo enseñan cosas que no edifican. Amén. Pero no hay aquella hambre, no hay aquella desesperación por el joven de entender qué es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros somos, porque eso es lo que vale. Amén. Entonces, hermanos, vemos que todas esas cosas se están desgastando poco a poco. La inteligencia, ¿verdad?, los teléfonos, la tecnología han venido muchas veces a hacerle la vida más fácil al ser humano. El ser humano hoy, ¿verdad?, en lugar de hacer cuentas en su mente, ¿verdad?, de aprenderse las tablas de multiplicar, se le es más fácil sacar el teléfono y hacer la cuenta de las cosas. Entonces vemos cómo hay cosas, ¿verdad?, que nos van desgastando poco a poco, hermanos, y no es eso lo que Dios quiere. En los sentimientos, ¿verdad?, nos hemos vuelto amadores de sí mismos. Amén. Buscamos quizás solo el bien para nuestra familia y podemos ver la necesidad de nuestro prójimo y no somos quien, ¿verdad?, podemos proveer lo que la persona necesita. Amén. Y en la voluntad, hermanos, eso es una de las cosas más delicadas, ¿verdad? Porque Dios no va a forzar a nadie. Dios da su palabra y queda en usted y en mí que nosotros obedezcamos, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con la voluntad que usted y yo tenemos para obedecer la palabra de Dios. Estas características no solo hacían de los seres humanos seres superiores a todas las demás criaturas de Dios. Es decir, hermanos, el ser humano es la corona de la creación de Dios, amén. Sino también los capacitaba para tratarse entre sí y comunicarse con su Creador. Mire qué importante, ¿verdad? Eso de que los jóvenes quieren estar encerrados en su cuarto, ¿verdad? Eso de que muchas veces buscan aislarse, eso no es bueno. Amén. ¿Cómo combatir eso? Amén. La gran pregunta está, ¿cómo verdaderamente yo poder salir de una situación, ¿verdad?, como esa, cuando veo que los resultados son negativos, cuando veo que el niño no quiere tener ni comunicación con el padre, ni mucho menos tampoco quiere tener comunicación con Dios? Más adelante vamos a ver unos pasos que nos van a ayudar, hermanos, a poder encontrar esta victoria tan preciosa. Vamos a la siguiente imagen, a la literal B. Dice provisión divina para el matrimonio, capacitados para amarse mutuamente. ¿Qué dice el versículo 28, hermanos? Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este punto, hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo Dios nos ha capacitado para amarnos mutuamente.
Amén. Dice la primera parte del versículo 28, no solo nos habla de la bendición especial de Dios sobre la pareja humana, sino también presupone cualidades de carácter romántico en ellos. Amén. ¿Cuántos son románticos con su pareja? Bien poquito. Amén, ¿verdad? Pero si le pregunto cuántos son celosos, muchos, ¿verdad? Muchos. Ahí sí para los celos los tienen, ¿verdad?, encendidos, pero lo romántico se ha apagado, hermanos. Quiero decirle una cosa de parte de Dios, ¿verdad? Yo quizás hubiera querido hacer una dinámica, darle un papelito a cada pareja, ¿verdad? Y que escribiera cosas y que se lo diera a su cónyuge. Pero quizás, ¿verdad?, no iban a querer participar. A veces yo les hago preguntas tan chiquitas y no quieren participar. Pero el carácter romántico en ellos, en el primer matrimonio, amén, fue parte fundamental para ellos poder recibir otras bendiciones. Y si usted, ¿verdad?, no está cumpliendo con esa parte con su cónyuge, hermano, quiero decirle que usted se está perdiendo de una bendición muy grande. Dice, el fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, son mandatos que solo podían cumplir dos seres capaces de consumar una vida conyugal. Lo que le mencionaba al principio, ¿verdad? Hay personas que se dedican canciones, que se dedican versos, que se dedican poemas. Amén. Y quizás uno de los dos suspira y el otro quizás se ríe porque la otra le está creyendo las mentiras que está diciendo, ¿verdad? Ahí los jovencitos abundan esta frase y dicen, ¿verdad? Love you to the moon and back, dicen. Pero dígale al jovencito que salga ahí nomás a tirar la basura. Vamos a ver si camina esa distancia, como dice, te amo desde aquí hasta la luna y de regreso, y son tan haraganes que no quieren sacar la basura, ¿verdad? Eso, amados hermanos, tenemos que notar mucho, ¿verdad? Cuando somos buenos a veces para mentir en un romanticismo, ¿verdad?, bien falso, amén. Pero cuando se trata de hacer las cosas, ¿verdad?, y de mostrar la acción, no lo quieren hacer. Pregúntele a uno de sus hijos, anda, ayúdame a bajar las cosas del mercado. Ahí va a ir renegando, ¿verdad?, que no encuentra los zapatos y los zapatos los tiene enfrente. Entonces, hermanos, son cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amén, entre parejas, ¿verdad? No deje apagar esa bendición que Dios le ha dado. Yo le invito, ¿verdad?, a que sea usted esa persona que le agradece a su cónyuge por cada detalle que hace, ¿verdad? Si hizo limpieza, agradézcale, ¿verdad? Sea amable, reconózcale lo que ella hace. Lo mismo mujeres, ¿verdad? Yo les pido un favor. Fíjense, damas, que todos mis hermanos se reunieron y me pidieron un favor, ¿verdad? Y me dijeron, hermano, ¿será que usted puede hablar por nosotros? Y yo les dije, sí, hermano, yo puedo hablar por ustedes. y me dijo, mire, todos en grupo me dijeron, dígale a las hermanas que por favor, ¿verdad?, cuando uno les pregunte qué les pasa, que no digan nada. Y yo les digo, ¿por qué, hermano? Porque la mayoría uno les pregunta, ¿qué te pasa? Y la mujer dice, nada. La segunda vez, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Siempre contestan nada. Y me dijo, dígale que eso no es bíblico. Y yo les dije, está bien, yo le voy a decir. Porque a veces el hombre dice, el otro fin de semana vamos a ir a comer, ¿verdad? Y por alguna razón a uno de hombre se le olvida, ¿verdad? Y la mujer se alista, se arregla, se prepara, y a uno se le olvida, ¿verdad? Entonces la mujer dice, ¿verdad?, ¿qué te pasa? Y en su pensamiento está, aquel día me dijo que vamos a ir a comer, ¿verdad? Y a uno de hombre se le olvida. Entonces, hermanas, los caballeros, ¿verdad?, no jugamos a la bolita de cristal, ¿verdad?, a saber o adivinar qué les pasa. Entonces mis hermanos querían, ¿verdad?, que por favor yo les pida que ya no jueguen a ese jueguito de andar diciendo que no les pasa nada, cuando muchas veces sienten esa, ¿verdad?, ese juego de emociones que muchas veces se da y que crean problemas en el matrimonio. Fíjense que esas cosas tan pequeñas pueden llegar a dañar. Hermano Do, ya lo metí en problema, hermano Godo. Entonces, este tipo de cosas, hermanos, pueden dañar al matrimonio, ¿verdad?, de una manera muy grande. Cuando no tenemos esa comunicación, ¿verdad?, cuando no tenemos el cuidado conyugal, amén. Muchos de nosotros, hermanos, hemos cometido este gran error, ¿verdad? Pero bendito Dios que hoy nos da su palabra, ¿verdad? Y este momento para reconocer que eso, ¿verdad?, es algo que debemos cuidar en nuestro matrimonio. Los seres humanos no tenemos una vida, ¿verdad?, íntima, dominada únicamente por los instintos. Dios da instrucciones en su palabra para que desarrollemos una conciencia correcta de la conducta íntima. Amén. ¿Cuántos caballeros pueden decir amén a eso? Amén, ¿verdad? Dios nos da, ¿verdad?, parámetros y qué es lo que verdaderamente es agradable para con Él. Vamos al otro punto. Dice, rodeados de grandes oportunidades. Versículo 29. Dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semillas, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer.
En el versículo 30 Dios nos hace referencia al mundo vegetal. Toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto os será para comer. Esto podría considerarse como las primeras provisiones materiales para el primer matrimonio. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad?, un balance, un equilibrio en cómo nosotros distribuimos el tiempo. Muchos de nosotros cometemos el error de que ser buen esposo, ¿verdad?, es solamente tener el cuidado, ¿verdad?, material, el cuidado alimenticio de la familia. Y eso no es así. El que había puesto en ellos espíritu e inteligencia, el que había equipado para reproducirse y llenar la tierra con su descendencia, ahora les daba todos los recursos del mundo para cuidar de ellos y disfrutarlos a plenitud. Qué maravilloso, ¿verdad?, es nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando usted dice, ¿verdad?, que Dios es todo en su vida, amén. ¿Cuántos pueden decir Dios es todo en mi vida? Amén. Dios es todo en su vida, ¿verdad? Pero esa palabra todo, hermanos, abarca de que usted crea que Dios es su provisión. Su provisión no es el trabajo, su provisión no es el jefe, su provisión no es el contrato que le ha salido. Su provisión es Dios. Amén. Por lo tanto, Dios no quiere que usted pase trabajando día y noche, ¿verdad? Que se esté enriqueciendo la bolsa y que esté pobre espiritualmente. Hermanos, la palabra dice que Dios, ¿verdad?, le dijo a esta pareja que todo lo que tenía, ¿verdad?, todo les iba a servir para alimentarse, y yo sigo creyendo en ese Dios poderoso que habla la Biblia. Por eso, hermanos, es que todos estamos llamados a hacer un equilibrio, ¿verdad?, tanto laboral como espiritual. Y yo diría que espiritualmente deberíamos depender más del Señor, ¿verdad? Cuando usted trabaja lo necesario y usted cree que Dios le va a dar esa provisión, ¿verdad?, para salir adelante, para cubrir sus necesidades, yo estoy seguro de que Dios lo va a hacer. Amén. Pero no podemos pensar, hermanos, que Dios va a seguir proveyendo y que nos estamos enriqueciendo la bolsa y estamos desconociendo la palabra de Dios. Es importante que nosotros, ¿verdad?, hagamos un equilibrio, un balance en este aspecto para que nosotros podamos ver la mano de Dios en medio de todas las cosas. Vamos a la siguiente, el punto número 2 dice: dinámicas de la unión conyugal, la crisis de la soledad. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire qué precioso, ¿verdad? Esto no fue un plan de última hora del Señor, tampoco fue, ¿verdad?, un plan que Él no lo tenía, ¿verdad?, marcado. Claro que Dios tenía todo bajo control, ¿verdad? Y la creación de la mujer, ¿verdad?, cuando el Señor vio que al hombre le era necesario compañía, fue algo que ya estaba en los propósitos de Dios. Ahora Dios estaba a punto de crear a la mujer, por lo tanto hizo una pausa y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. La creación de la mujer estaba contemplada en el plan supremo de Dios. El hombre fue hecho con capacidades para estar en contacto constante con otros seres de su misma especie. No es bueno que el hombre esté solo. Esto se ha comprobado a lo largo de la historia. El aislamiento, mire qué palabra, ¿verdad? El aislamiento ocasiona retraso en el desarrollo intelectual. Una persona que se aísla, una persona que quiere estar lejos de los demás, ¿verdad? Una persona que dice yo solo estoy mejor, ¿verdad?, sufre ciertas cosas y pasa el retraso en el desarrollo intelectual, también, ¿verdad?, un retraso en lo emocional y hasta físico de una persona. Por eso, hermanos, es que cuando entendemos que Dios nos hizo para convivir unos con otros, ¿verdad?, a pesar de ser diferentes, muchas veces no vamos a opinar quizás lo mismo que otra persona, amén, pero eso no quiere decir que no somos parte del mismo cuerpo, amén. Es importante que entendamos cómo Dios nos ha hecho con capacidades tan preciosas, hermanos, y eso, amados hermanos, solo Dios lo puede hacer. Por ejemplo, hermanos, vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 23. Ahí le quiero mostrar algo muy bonito, y es ahí donde vamos a encontrar la necesidad de una ayuda idónea. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice el versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, amén, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto, hermanos, ¿verdad?, nos habla de un rango, de parámetros establecidos por la palabra de Dios. Dice el 23, porque el marido, ¿verdad?, el esposo, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando usted piensa en esto, ¿verdad?, y usted dice, ¿cómo es que Cristo verdaderamente es la cabeza de la iglesia?
Y yo quiero hacer este comentario, ¿verdad? Para la gente que verdaderamente ama la palabra de Dios y que tenga esa madurez de reconocer, ¿verdad? Porque voy a mencionar que la mujer depende espiritualmente, amén, y hasta un punto físicamente del hombre, amén. Quizás cualquiera pueda decir, yo no dependo de nadie, a mí no me gusta depender de nadie, amén. Pero la palabra de Dios nos muestra de que si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? El esposo tiene que ser la cabeza del hogar. Entonces aquí, hermanos, ¿verdad? Nos detenemos y decimos, ¿cómo es que Cristo es cabeza de la iglesia? Amén. ¿Cómo usted ve a Cristo para con la iglesia? ¿Cuáles son esas provisiones que ve usted de Cristo para la iglesia? Número uno, ¿verdad? Es que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Otro punto es que Cristo, ¿verdad? Fue maestro. Amén. Es decir, hermanos, todos los caballeros tenemos la responsabilidad de ser buenos maestros en nuestros hogares. Cristo fue un buen sacerdote, ¿verdad? Se le delegó esa autoridad, ¿verdad? Para poder enseñar, así como también cada caballero es responsable de poder llevar esa autoridad, ¿verdad? Y poder hablar a sus hijos y que sus hijos se sometan a la voz de su padre. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos, ¿verdad? Cómo Cristo verdaderamente es la cabeza de la iglesia. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué otro aspecto de Cristo vemos para con la iglesia? Cristo es un pastor, ¿verdad? Dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Es decir, hermano, nos habla de una cobertura, amén, de una protección, de un cuidado, amén. Cada caballero también tiene que poner eso en su hogar, con sus hijos, con su familia. Tiene que ser capaz, ¿verdad?, de brindar esta cobertura. Pero ¿cómo verdaderamente nosotros vamos a poder, ¿verdad?, ser efectivos en una cobertura como esta si no tenemos al Espíritu Santo? Dios no nos va a dejar, ¿verdad?, poder ministrar. Dios no nos va a permitir tener acceso, ¿verdad?, a estas bendiciones si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Por eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, que nosotros seamos responsables y que tomemos al Espíritu Santo como nuestro verdadero amigo. Amén. Que vaya en todas partes donde usted vaya, que el Espíritu Santo también esté con usted. Amén. No podemos, ¿verdad?, nosotros pretender que vamos a tener una gran autoridad. Amén. Si no tenemos al Espíritu Santo. ¿En qué se convierte un padre de familia que quiere tener autoridad y que no tiene el Espíritu Santo? Se convierte en una persona que da miedo en su hogar, ¿verdad? Hay hijos que dicen, ¿verdad?, que no tienen respeto a sus padres, sino que miedo. ¿Es eso lo que verdaderamente queremos como padres? ¿O es que verdaderamente anhelamos que nuestros hijos tengan amor y respeto por nosotros? Amén. Una persona que quiera tener autoridad en el hogar sin la autoridad de Cristo se convierte en una persona mandona, ¿verdad? Hay niños que quizás cuando ven a sus padres, solo de verlos molestos y enojados, cuando el padre dice una palabra, los niños sienten aquel temor, ¿verdad? Aquello de que no se pueden ni siquiera hacer una mala mirada. Amén. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros queramos tener, ¿verdad?, esa efectividad, que queramos tener ese peso de palabra en nuestro matrimonio, en nuestra vida, es importante que lo hagamos con el Espíritu Santo en nuestro corazón. De lo contrario, hermanos, nuestras palabras van a causar temor, ¿verdad?, van a causar miedo, pero nunca van a causar respeto. La sabiduría de Dios nos va a dar la guía para verdaderamente nosotros poder, ¿verdad?, llamarle la atención a nuestros hijos y poder tener corrección en ellos. Por eso, hermanos, ¿verdad?, no es bueno que el hombre esté solo. Lo hizo a la mujer como una ayuda idónea. Me gusta, un pastor utiliza la palabra y dice, Dios hizo ayuda idónea y no una ayuda demonia, ¿verdad? Hay un pastor amigo que repite eso. Amén. Y cuando vemos que verdaderamente es esa ayuda idónea, hermanos, es una ayuda que verdaderamente deberíamos disfrutar, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente punto, al punto B. Dice la necesidad de ayuda idónea, versículos 21 y 22 de Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice el versículo 21: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cuando hizo caer en sueño profundo, vamos a la imagen, hermanos, vamos ahí a la imagen. Dice, cuando hizo caer un sueño profundo en Adán y tomó una de sus costillas para hacer a la mujer, realizó uno de los actos más poderosos y nobles que se registran en las Escrituras. Estas son algunas de las lecciones que podemos aprender. Número uno es que se enseña que la mujer depende espiritual y físicamente del hombre.
El hombre tiene que ser verdaderamente, ¿verdad?, el que toma la acción, el que toma, ¿verdad?, la primera palabra en el hogar. Amén. Todos estamos llamados a tener una comunión con Dios para que de eso podamos dar a nuestros hijos. Con esto tampoco se quiere decir, ¿verdad?, que la mujer no tiene que buscar, ¿verdad?, una vida íntima espiritual. Amén. Eso es un llamado muy importante. El otro es que se ponen las bases para esa relación íntima que solo se consuma entre dos seres de distintos sexos. Génesis 1:27 nos habla de que Dios los hizo, ¿verdad?, varón y hembra. Y la otra es que se establece la posición de la mujer al lado del hombre. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, hermanos, por qué Dios escogió la costilla y quizás no pudo escoger un pie, ¿verdad?, del hombre, o por qué no escogió un brazo? O quizás por qué no escogió la cabeza del hombre, ¿verdad?, para ser la mujer. O quizás podemos pensar y decir, Dios pudo haber recogido el polvo también, ¿verdad?, y hacerlo como lo hizo con el hombre. Amén. Leí algo muy bonito que se los quiero compartir y dice, quizás Dios no escogió la cabeza para que no sea la mujer la que quiera mandar en el hogar. Amén, ¿verdad, hermanos? Digan amén los caballeros, vaya. Se los voy a repetir. Quizás Dios no escogió la cabeza del hombre, ¿verdad?, para ser la mujer, para que no sea la mujer la que quiera mandar al hombre. Amén. Ahora, las mujeres. Quizás Dios no escogió, ¿verdad?, los pies del hombre para que el hombre no use a la mujer para pisotearla, para menospreciarla, ¿verdad?, para tratarla mal, para faltarle el respeto. Amén, digan las damas, ¿verdad? Y me gustó este comentario porque dice, Dios escogió la costilla, ¿verdad?, porque de ahí salió la mujer. Y dice que esto es un comentario nada más, no es algo bíblico. No vaya a creer que yo, ¿verdad?, me estoy inventando otra cosa. Esto es un comentario. Dice, Dios escogió la costilla, ¿verdad?, para que la costilla permanezca, ¿verdad?, cerca del hombre, a un costado, ¿verdad?, y para que permanezca cerca de su corazón. Por eso, hermanos, nosotros, ¿verdad?, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Amén, nunca menosprecie, ¿verdad? Quizás usted fue una persona que hace muchos años valoraba mucho su matrimonio y hoy quizás está pasando, ¿verdad?, por esas crisis pequeñas que el enemigo quiere agarrarse, ¿verdad?, para destruir su familia. Vuélvase a la palabra de Dios y entienda, ¿verdad?, que Dios le ha dado a la mujer, le ha dado a su esposa y viceversa, para que usted pueda recibir bendición de Dios. Amén. No se deje llevar por lo atractivo, ¿verdad? No se deje llevar por lo visual, porque una de las cosas en las que el hombre cae es eso, ¿verdad? Eso es como uno de los puntos débiles del hombre, que muchas veces nos llama la atención, ¿verdad? Nos dejamos ir por lo que vemos. Pero cuando usted reconoce que la palabra de Dios, ¿verdad?, le enseña a amar y a respetar, ¿verdad?, a su familia y a sus hijos, usted va a encontrar una bendición muy preciosa. Mire lo que dice 1 Corintios 6:17. Aquí hay un consejo muy bonito para cada caballero, amén, porque muchas veces se comete el error, ¿verdad?, de que se cree pecar, se cree abusar del tiempo de la gracia, se cree que las cosas que se hacen en lo secreto nunca, ¿verdad?, serán conocidas, nunca serán llevadas a la luz. Pero aquí hay algo muy bonito que se lo quiero compartir. 1 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice, esto es para los caballeros y para los jóvenes también. Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, este será fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Amén. Es decir, hermanos, cuando usted falla, amén, cuando usted hace lo ilícito en contra de la palabra de Dios, usted no solo está pecando para con su prójimo, usted está pecando con usted mismo. Amén. Y cuando Dios dice, ¿verdad?, que no cometas pecado, lo único que nos está diciendo en el lenguaje de Dios es que no nos hagamos daño. Amén. Muchas veces creemos, hermanos, que el pecado, ¿verdad?, se comete y luego me reconcilio con el Señor y vuelvo a caer y estoy así, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, y no es eso lo que Dios quiere. Amén. Cuando Dios dice que no cometamos pecado, ¿verdad?, es porque Dios nos está diciendo, ¿verdad?, no te hagas mal tú mismo. Amén. Cuando Dios dice, ¿verdad?, que nos permite y que nos da la bendición de poder hacer las cosas, Dios nos está diciendo, hazte un bien, sé bendecido. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, y no permitir que ningún tipo de cosa, ¿verdad?, llegue a contaminar nuestra vida. Mujeres, ¿verdad?, cuiden a sus esposos. Amen a sus esposos, busquen lo que verdaderamente su esposo dice, oren por sus esposos. Si usted tiene una persona, ¿verdad?, que quizás no está entregada de lleno al evangelio, no se deje, ¿verdad?, vencer por ningún mal pensamiento. Busque la presencia de Dios, Dios lo va a guiar a usted, ¿verdad?, y a su matrimonio para que usted pueda tener una vida fructífera. Yo he escuchado en algunos casos, ¿verdad?,
personas que dicen, pues yo no puedo ir a la iglesia hoy porque como el hombre, ¿verdad?, que es cabeza de hogar, no quiere ir. Eso no es ser cabeza, ¿verdad? Eso es quizás como ser cola, ser pata, ¿verdad? O ser otra parte, ser oreja. Amén. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que seamos cabeza, ¿verdad? Y en la cabeza están los buenos pensamientos, en la cabeza están las mejores decisiones que usted y yo podemos tomar. Mire cómo es de delicado, ¿verdad?, este orden que Dios nos da. En la cabeza se dan los pensamientos, ¿verdad? Hermanos, todos pensamos, ¿verdad?, de esa misma manera. No quiero estarle diciendo cosas que usted diga de qué está hablando, ¿verdad? Todos nuestros pensamientos se dan acá, ¿verdad? Y esta es el área que el enemigo usa muchas veces para querer destruir nuestra vida. Aquí, hermanos, el enemigo nos quiere hacer, ¿verdad?, que no servimos para nada, nos quiere hacer sentir una y mil cosas, ¿verdad? Nos trae cosas para compararnos con alguien que quizás le va bien en la vida y nos quiere hacer, ¿verdad?, seres menospreciados. Pero mire cómo es de delicado este campo de batalla que muchas veces el enemigo se aprovecha para destruir a la gente. Si usted, ¿verdad?, tiene un mal pensamiento, el pensamiento, ¿verdad?, es el paso previo para una acción, ¿verdad, hermanos? Usted piensa las cosas para bien o para mal, y cuando usted lleva esa acción, ¿verdad?, a un hecho, amén, usted está creando, ¿verdad?, algo que peligrosamente le puede servir de tropiezo en su vida si es malo, y si es bueno lo va a llevar a tener bendición, ¿verdad? Entonces el pensamiento es el paso previo para una acción, ¿verdad? Cuando usted tiene esa acción, ¿verdad?, y no sabe controlar esa acción se va a convertir en un hábito, amén. Cuando usted tiene ese hábito y usted no le da freno, ¿verdad?, cuando estamos hablando de hábitos malos, cuando usted tiene ese hábito, ¿verdad?, usted va a cosechar, ¿verdad?, algo que se da repetidamente. Y lo que se repite, hermanos, nos lleva, ¿verdad?, a poder nosotros un día desarrollar un carácter. Amén. Cuando hemos desarrollado un carácter, ¿verdad?, tarde o temprano vamos a ver nuestro destino. Amén. Y es ahí donde muchas veces la persona se encuentra en un destino equivocado y por no tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, por no saber reconocer que Dios justifica y que Dios santifica, amén, muchas personas toman la decisión equivocada. Amén, es ahí cuando el enemigo, ¿verdad?, los hace sentir tan mal. Y cuántas noticias no hemos visto de personas que deciden quitarse la vida, creyendo que quitarse la vida va a ser la solución al problema. Amén, desconocen, ¿verdad?, que hay una vida eterna y esa vida nos puede llevar a dos caminos, ¿verdad?, a la condenación eterna o a la salvación, hermanos. Por eso, cuando usted tenga malos pensamientos, ¿verdad?, cuando usted se sienta que su matrimonio no funciona, cuando usted sienta, ¿verdad?, que esas cosas en las que el enemigo lo ataca constantemente, recuerde que la palabra de Dios, ¿verdad?, y la pareja que Dios le ha dado, eso es lo que Dios quiere usar, ¿verdad?, para bendición de su vida. Por eso es que hoy en día vemos mucho matrimonio desgastado, ¿verdad? Vemos eso de entrar en rutina, vemos eso de que hoy quizás estamos juntos, pero en la casa pues cada uno tiene su cuarto, y vemos tantas cosas, hermanos, ¿verdad?, como el enemigo quiere empezar a destruir las familias. Tengamos mucho cuidado en ese aspecto, amén. Vamos al literal C, perdón, y dice la aceptación mutua, capítulo 2, versículos 23 y 24 de Génesis. 23 y 24 de Génesis. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán era un especialista, ¿verdad?, a la hora de poner nombres. Dios le permitió, ¿verdad?, señorear y ponerle nombre a cada uno de los animales que Dios, ¿verdad?, había creado. Y en este momento de admiración, ¿verdad?, de una felicidad, me imagino que este hombre sentía al ver, ¿verdad?, esta mujer, ¿verdad?, al ver que ahora él tenía una compañía, ¿verdad?, que tenía sus mismas capacidades. Este hombre, me imagino, ¿verdad?, que se alegró mucho. Amén. Me imagino que su gozo, que su alegría fue tanta que lo llevó hasta el punto de querer, ¿verdad?, llamarla varona. Por mandato divino, cada pareja que se une debe separarse de su familia y formar un nuevo hogar. En la expresión "y serán una sola carne" se describe el acto de verdadera aceptación mutua. El hombre deja atrás lo que era para venir a ser un nuevo hombre al lado de su mujer, y lo mismo debe suceder con la mujer. Hermanos, en este punto, ¿verdad?, yo creo que quizás todo matrimonio pasa por esa fase
donde muchas veces traemos arraigados, ¿verdad? Cosas de nuestras familias, cosas de que cuando éramos unos pollitos, ¿verdad? Y estábamos bajo las alas de la gallinita mamá, ¿verdad? Muchos de nosotros nos cuesta desprendernos, ¿verdad? De esas cosas y sobre todo chocan, amén, a la hora de que nosotros, ¿verdad? Nos unimos con otra persona. Ese no es un punto, hermanos, para que sea de destrucción en nuestra familia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que serán una sola carne. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que ese proceso, hermanos, no es para buscar problemas. Es un desafío que Dios nos pone, ¿verdad? Para que nosotros sigamos valorando lo que Él ha hecho por el primer matrimonio y que eso lo apliquemos en nuestra vida. Por otra parte, esta última expresión del versículo 24 nos habla de una entrega total y una consumación feliz de las relaciones íntimas del matrimonio. Esto se corrobora en pasajes como Proverbios 5:18. Veamos lo que dice Proverbios 5:18 y un hermano que encuentre 1 Corintios 7:35. Proverbios 5:18. Dice Proverbios 5:18. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Caballero, no se alegre con la mujer que tiene en las redes sociales, ¿verdad? Ni se alegre con la compañera, ¿verdad? Ni tenga, ¿verdad?, falsas ilusiones. La palabra dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Nos habla, ¿verdad?, de un respeto. Amén. Nos habla de que cuando Dios nos da la oportunidad de tener nuestro cónyuge, ¿verdad?, el hombre y tanto como la mujer tenemos, ¿verdad?, nuestros ojos que solo sean para ella. Amén. Porque de esa manera estamos honrando nuestro matrimonio, pero también estamos honrando la palabra de Dios. Y son estas cosas, hermanos. Sinceramente son estas cosas, ¿verdad?, las que como ya no se practican, amén, como la juventud cree que esto es algo anticuado, ¿verdad?, que esto son relaciones a la antigua, que estas personas dicen, bueno, eso era en el tiempo de mis padres, ¿verdad? Muchos se han quedado solamente al recuerdo de decir, mis abuelos o mis padres duraron casados tanto tiempo, ¿verdad? Pero ahora hay muchas personas que ya no creen esto. Amén, pero ahí está la respuesta. ¿Por qué muchas veces sufren consecuencias, verdad? ¿Por qué muchas veces pasan por esos momentos tan duros? Porque no tienen, verdad, el conocimiento de la palabra. Un hermano que haya encontrado 1 Corintios, hermano William. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no sea por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Gloria a Dios. Yo creo que todo matrimonio debería subrayar esa cita bíblica, ¿verdad? Porque tarde o temprano, hermanos, todos, ¿verdad?, somos carne, amén. Todos tendemos a ser tentados de una u otra manera, amén. Pero la palabra nos habla, ¿verdad?, de que permanezcamos, amén. Que nuestra atención, nuestro corazón, que nuestro amor, que nuestro respeto sea para con nuestro cónyuge. Yo entiendo, ¿verdad?, que aquí en la iglesia hay matrimonios que todo matrimonio va por etapas, ¿verdad? Pero los jovencitos en específico, amén. Yo quiero decirles algo de todo corazón, amén. Que no se fijen, ¿verdad?, en la belleza física de una persona. Que no se fijen, ¿verdad?, en cómo el mundo hoy en día quiere tratar a las mujeres, ¿verdad?, con canciones que denigran el nombre de la mujer, ¿verdad? No sea partícipe de todo ese tipo de cosas. Hoy en día el enemigo es tan astuto que hasta está vendiendo basura. Amén. ¿Cómo un cristiano va a comprar basura? Amén. Hay música que usted puede comprar, ¿verdad? Hay cosas en el internet, hay cosas, programas, hay tantas cosas que hoy en día se están vendiendo por un precio, ¿verdad?, que no vale la pena, hermano. Yo quiero dejarle en su corazón, jovencito, ¿verdad? Y le tengo un consejo muy bonito. No crea que le voy a dar un consejo romántico, ni tampoco le voy a dar un verso, ni tampoco le voy a dar una canción, ¿verdad?, ni un artista. Mire lo que dice Salmo 37:5. Vamos a ver lo que dice Salmo 37:5. Amén. Y yo creo que si usted tiene ahí un marcador, ¿verdad?, que verdaderamente se lleve, amén, esta cita bíblica. Salmo 37:4.
No se deleite, ¿verdad?, en las cosas que parecen atractivas a sus ojos. No se deleite, ¿verdad?, en la muchachita que sale ahí, ¿verdad?, moviendo el cuerpo como que si le han conectado un cable eléctrico. Amén. Enamórese de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay personas que se visten como que con un calcetín se han metido, ¿verdad? Y antes les cubre la parte. No se enamore de eso tampoco. Enamórese de la palabra de Dios. Mire lo que dice, joven. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de su corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Si usted quiere encontrar algo bueno, jovencito que está soltero, ¿verdad? Y esto no lo tome el caballero que ya está casado, ¿verdad? Lo estamos hablando con los que están, ¿verdad?, en esa búsqueda. Amén. Los que andan en la rebusca ahí, que andan, ¿verdad?, como leones hambrientos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Encomienda a Jehová tu camino. Y lo otro, deleítate a sí mismo en Jehová. Amén. Deleítese en su palabra, jovencito. Amén. Sepa esperar en Dios. Amén. No crea, ¿verdad?, que esto es un reloj, ¿verdad?, que está acabando. Hay muchos que ya de 40, ¿verdad?, consiguen, ¿verdad? Cuanto más usted, ¿verdad? Espere en Jehová, espere, deleítese en la palabra de Dios, obedezca a la palabra de Dios, ame la palabra de Dios, no se desespere. Amén. Que el Señor va a tener misericordia de su vida, ¿verdad? No hay ninguna prisa, ¿verdad? No hay, ¿verdad?, por qué correr como loco, como desesperado. Deleítase en Jehová a sí mismo, ¿verdad? En Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y para los que se preguntan, ¿verdad?, ¿cómo verdaderamente buscar la voluntad de Dios? Veamos lo que dice Romanos 12, 1 al 2. Para los que se preguntan, ¿verdad?, ¿cómo verdaderamente puedo ser paciente? ¿Cómo verdaderamente puedo, ¿verdad?, encontrar la voluntad de Dios? Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No presente su cuerpo lleno de cosas malas en su mente, ¿verdad? No presente su cuerpo, ¿verdad?, en su corazón, ¿verdad?, con maquinaciones malas. Amén. Preséntelo vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo, hermanos, está lleno de tantas cosas malas, ¿verdad? Tanta basura que hoy el enemigo quiere poner. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted necesita, ¿verdad? Yo necesito una renovación. Amén. Pensamientos nuevos, un corazón nuevo. Amén. ¿Quién se lo puede dar a usted? Se lo puede dar sus ahorros, se lo puede dar su mamá, ¿verdad? Que nuestra madre es quizás el ser que más nos ama en esta tierra, ¿verdad? Aparte de nuestro Dios, ¿verdad? Humanamente, todo hijo sabe, ¿verdad?, que quizás si hay un ser que nunca le va a fallar a usted, ¿verdad?, en esta tierra, es su mamá, ¿verdad? Pero ni aún nuestra madre puede hacer eso por nosotros, ¿verdad? Dice que nos renovemos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué precioso cómo es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y algo que es agradable y algo que es perfecto jamás le va a traer, ¿verdad?, un llanto o una tristeza a su vida. Algo que es agradable, hermanos, eso es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos, verdad, nosotros deleitarnos? Cuando verdaderamente empecemos a amar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no sea, ¿verdad?, un ritual, o cuando la palabra de Dios deje de ser una religión para nuestra vida. Cuando la palabra de Dios deje de ser ese momento, ¿verdad?, que usted solo lee rápido como que un trabalengua está haciendo porque ya va tarde para la casa y salió, ¿verdad?, y se descuidó de la palabra de Dios. Disfrute cada versículo. Mira, yo encontré, ¿verdad?, me gustó mucho en Proverbios 12, creo que era. Proverbios 12. Tengo aquí en el teléfono, denme un segundo y se lo comparto. Me gustó mucho porque un día de estos en la mañana yo estaba leyendo la palabra de Dios antes de irme al trabajo y lo guardé, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros escuchamos palabra y cometemos un gran error, hermanos. Escuchando la palabra de Dios queremos permanecer en el error, ¿verdad? Y creemos que el Espíritu Santo va con nosotros aun cuando Dios a buena mañana nos habla y dice, ¿verdad?,
no cometas lo que has estado cometiendo constantemente. Amén. ¿A cuántos les pasa así que en la mañana usted puede sentir algo de parte de Dios, verdad? Muchas veces no siempre va a recibir algo que lo alegre, sino muchas veces usted va a recibir algo que lo confronta. Dice, el rebelde no busca sino el mal. Mire qué precioso lo que dice. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Yo sé que esto, ¿verdad?, va un poco en contraste con lo del estudio, pero yo se lo quiero compartir. Dice, el rebelde no busca sino el mal. ¿Quién de nosotros se levanta a buena mañana a buscar el mal? ¿Verdad que nuestras intenciones son siempre quizás buscar el bien, buscar el favor de Dios, verdad? Que Dios esté a nuestro favor. Pero dice el rebelde, es decir, verdad, aquel que escucha la palabra de Dios, que conociendo el bien decide siempre, verdad, actuar en contra de la palabra. Y dice, no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Qué mensaje le traen a usted estos vientos que estamos sintiendo hoy en día? ¿Qué mensaje le da a usted, verdad, estos vientos fríos que usted siente a buena mañana? ¿Será que le avisa que viene el verano o será que le avisan, verdad, que viene un invierno bastante fuerte? Amén, va a estar frío, dice mi hermano. Ahí tenemos, verdad, la primera opinión, verdad. Pero dice que mensajero cruel será enviado contra él. O sea, es decir, estos vientos, verdad, estos fríos que usted siente son como un mensaje, verdad, para avecinarnos, para anticiparnos lo que se viene más adelante. Pues así también le sucede, ¿verdad?, al que es rebelde, con la diferencia que no es cualquier mensajero el que le mandan. Dice que es mensajero cruel, será enviado contra él. Hermanos, dejemos, ¿verdad?, a un lado la rebeldía con la palabra de Dios. Amén. Yo espero que este estudio no le parezca a usted aburrido, ¿verdad?, porque hablamos de la familia, hablamos de las esposas, hablamos de nuestros hijos. Amén. Y es algo, hermanos, que cuando nosotros nos volvamos a este consejo muy bonito, yo estoy seguro que las familias van a empezar a ser diferentes. Amén. Hoy en día vemos familias que se reúnen a comer y cada uno con su teléfono, ¿verdad? Cada uno está tomándole ahí historias o fotos a lo que está comiendo para compartirlo con los demás, ¿verdad? Y a veces hasta se nos olvida orar, ¿verdad?, por el pan de cada día. Amén. Estamos tan interesados por formar parte de ese mundo, ¿verdad?, tecnológico, que no trae ningún beneficio. Amén. Padre de familia, yo le invito, ¿verdad?, a que usted vuelva a tener ese disfrute con sus hijos, ¿verdad? Que uno ponga la mesa, ¿verdad? Que otro recoja los trastes. Amén. Que uno cocine, que uno sirva la bebida, que verdaderamente nos volvamos a disfrutar a nuestra familia, a nuestros hijos, porque dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Muchas veces usted se va a gozar quizás cuando tenga una herencia económica o una herencia material, ¿verdad? Y esa herencia lo puede llevar a usted a afirmarse más como creyente o a perderse en el camino, ¿verdad?, como le sucedió al hijo pródigo. Pero la palabra de Dios nos manda, hermanos, a que cuidemos nuestra familia. La familia es un tesoro muy precioso. Muchos quizás lo tienen ahí sucio, ¿verdad?, y necesitan sacarle brillo, pegarle una limpieza y volverse a la palabra de Dios. Les dejo eso en su corazón, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, por la familia, y espero que podamos seguirnos gozando en el culto. Vamos a dejar a nuestro hermano que cierre con este momento de oración.